Con mucho placer voy a presentar a alguien. No les voy a contar toda la biografía porque realmente quiero que la cuente él, porque es alguien a quien admiro muchísimo, con quien he compartido programas de televisión, he compartido entrevistas y comparto su amor por este país, que es Facundo Manes. Facundo, venga para acá. En nombre de todos, me permito tomar la responsabilidad y entregarle estas flores, fundamentalmente también en nombre de los organizadores, a Teté, que es una persona increíble, como ustedes saben, pero lo que quizás muchos no saben es que ella siempre está con las mejores causas como esta, desde acompañar a la Fundación Favaloro, a temas del corazón, del cerebro, hasta acompañarlos hoy a ustedes. Siempre Teté elige muy bien las causas y bueno, el altruismo nos da mucha felicidad. Cuando somos altruistas, cuando somos generosos, el cerebro se activa un circuito de placer del cerebro, que Teté lo tiene muy floreciente, porque siempre está ayudando. Muchas gracias. Los dejo con él, que realmente, no sé, si querés hacemos un poco de tu... ¿Dónde naciste, Facundo? Contale a la gente, dale. Ahí está. Nací en el hospital de Quilmes, ¿sí? Y al año me fui a Arroyo Dulce, un pueblito de 1000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, y después a los 7 en Salto. Se le atribuye a Borges muchas cosas. Una es que decía que somos de donde hicimos la secundaria, así que yo en gran parte me siento de Salto. De Salto, obviamente, pero después apareció el mundo en tu vida también. Sí, apareció el mundo. Y la formación en la universidad acá también. Sí. La universidad pública. Sí, en la universidad pública y en el colegio público, por eso para mí la educación no es un eslogan, es la única arma que yo tuve para luchar por mis sueños. Bueno, y hoy tenemos que cuidar que eso siga vigente en la Argentina. Bueno, y después te fuiste al mundo, te fuiste a Estados Unidos, volviste, armaste tu lugar también. Contanos cómo se llama. Bueno, me fui a Estados Unidos, ¿sí? Me fui a Inglaterra también. Y volví en el 2001 y fui a Fleni. Qué linda fecha elegiste. Sí. Mis amigos del exterior me decían, venite, quedate, volvé. Y bueno, la verdad que... Ahora, mirá todo lo que pasó en tu vida. Qué bueno también haber decidido volver y no fijarte también en circunstancias que parecen adversas, sino en seguir lo que vos sentías, ¿no? Sí, y uno pensó en ese momento, me acuerdo que pensamos cómo ayudar, claro. Porque estábamos en el 2001 y uno decidió, y yo decidí ayudar desde lo que sabía, creando institutos, repatriando argentinos que estaban en el exterior y quizás no podían volver, y bueno, tratando de que la Argentina sea un polo de neurociencias cognitivas de nivel internacional, que se publiquen, porque en ese momento había una gran escuela como hay ahora de neurología, una gran escuela de psiquiatría como hay ahora, había una gran escuela de psicoanálisis, había una gran escuela de investigadores básicos estudiando animales y memoria, en caracoles, en ratas, pero no había grandes laboratorios desde la Argentina estudiando la mente humana, desde el punto de vista científico. Y entonces decidimos contribuir desde ahí en esos momentos difíciles. Y pasaron muchas cosas lindas, como bien decís. Es una buena enseñanza, porque cada uno ante una situación difícil que tiene que hacer lo que sabe. Exactamente. Y de ahí podemos salir. Gracias, Facundo, por estar acá. Un placer. Gracias, Teté. Gracias, Teté. Gracias. Bueno, la verdad que estoy muy contento de estar acá. Valoro mucho su trabajo, su lucha. Estamos con ustedes, todo el mundo está con ustedes, y a medida que se conozca más el trabajo de ustedes, más gente se va a sumar. Su causa es la causa de todos. Y le pedí a Celeste hablar de dos temas. Una del estigma, de las condiciones cognitivas, de las condiciones conductuales. Tenemos que luchar contra un estigma. Hace unos meses, con el doctor Marcelo Selkovic, director de psiquiatría de neurociencia Favaloro y INECO, presentamos su libro sobre el estigma de la enfermedad mental. Y a mí me llamó la atención una anécdota que contó él, que él va a un restaurante de Buenos Aires y
entró una persona muy conocida en la sociedad argentina que se atendía con él hace años. Y esta persona evitó saludarlo, porque el doctor Secovi estaba con varios amigos. Y él se dio cuenta ahí que él, como psiquiatra, si hubiese sido cardiólogo, si hubiese sido traumatólogo, si hubiese sido incluso neurólogo, el paciente que tiene buena relación con él y tenía buena relación lo hubiese saludado, pero le dio vergüenza saludarlo porque era psiquiatra. Así que no solo los pacientes, la familia, sino hasta los médicos que nos dedicamos a esto, a veces sufrimos el estigma de la condición mental, cognitiva, conductual. Y esto es algo que tenemos que enfrentarlo, no podemos negarlo, tenemos que enfrentarlo. Esto es histórico. Muchas veces se ha considerado esto como una debilidad moral o como... No habla de una condición, hablo en general de las condiciones cognitivas y conductuales. No hablo de algo específico. Así que primero quiero marcar esta lucha del estigma. Tenemos que aumentar la conciencia en la sociedad de que esto no es un problema de debilidad moral, ni de ganas, ni de llamar la atención. Increíblemente, algunas personas quizás piensan así. Tenemos que aumentar la conciencia en la sociedad de integrarnos. Tenemos que aumentar la conciencia en la sociedad de invertir en investigación, de invertir y cuidar a las familias. También quiero hablar de eso, de las familias, de las personas con esta condición, en este espectro. ¿Por qué? Porque como ustedes saben hay mayor ansiedad, estrés, aumento de la toma de psicofármacos, ausencia laboral en la familia que acompaña a alguien con esta condición y con otras cognitivas y conductuales. Entonces, es muy importante hablar de ustedes, hablar que tengan la mejor calidad de vida posible, y esto es un tema que la sociedad todavía no lo absorbió. La sociedad no absorbió que no solo la persona con una condición necesita ayuda y soporte de la sociedad y del Estado, sino la familia. Y ustedes acá están luchando también por pedir ayuda, por lograr ayuda, más conciencia. Y bueno, en realidad tendría que ser al revés. La sociedad y el Estado debería abrazarlos a ustedes y ayudarlos. Y en ese contexto del estigma y de la familia, de los que cuidan, de los profesionales, quiero hablar un poco también. Recién les contaba que cuando regresé a Argentina en el 2001, ante la situación que vivíamos, uno se preguntó cómo ayudar, y bueno, yo decidí ayudar desde lo que sabía, generando laboratorios y un polo de neurociencia cognitiva humana. Y yo quiero también aprovechar estos minutos para contarles qué es la neurociencia, cómo veo yo la neurociencia. Quizás ustedes conocen de neurociencia, obviamente, pero les quiero dar mi mirada. Porque a veces se piensa que viene a reemplazar todo, ¿no? Es un aporte más, es una herramienta más. Las neurociencias, y les quiero contar porque en Argentina no hay una cultura bien desarrollada de las neurociencias cognitivas humanas. Es bastante reciente esto, en mi opinión. Como les dije, había una gran escuela, y hay una gran escuela de neurología, hay una gran escuela, y había una gran escuela siempre de psiquiatría, de psicoanálisis y de investigadores que investigaban memoria y otras facetas de la conducta en animales. Pero estudiar científicamente la mente humana es un tema bastante reciente en nuestra sociedad. Quizás por la influencia de otras corrientes. Y muchas veces se toma como reduccionista la neurociencia, o se toma como algo que viene a conquistar. No, esto pasa en el mundo. Si una persona quiere estudiar psicología en Moscú, en Stanford, en Asunción del Paraguay, en Quito, en Santiago de Chile, en México, en California, en Finlandia, estudia lo que se sabe de la ciencia del cerebro.
Y como hubo avances en la genética, como hubo avances en la cardiología, como hubo avances en la aeronáutica, hubo avances también en entender científicamente la mente humana, cómo decidimos, el cerebro social, que es de particular importancia en nuestra lucha, en la lucha de ustedes. Hubo bastante avances en la memoria, en el estudio de la memoria, de la percepción del mundo. Y la neurociencia es la rama de la ciencia que estudia el sistema nervioso. Y la neurociencia cognitiva humana es la rama de la neurociencia que estudia los procesos mentales con el método científico. Y no es reduccionista en cuanto al enfoque, porque lo hace desde la multidisciplina. En un laboratorio de neurociencias hoy puede haber antropólogos, puede haber docentes, puede haber economistas, puede haber físicos, matemáticos, biólogos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales. Y tampoco es reduccionista en cuanto a los niveles. Se estudian circuitos neuronales, se estudian cambios de neurotransmisores, pero también se estudia el impacto de la sociedad en el cerebro, en las conexiones cerebrales. O sea, uno estudia el cerebro en diferentes niveles. Así que no es reduccionista la neurociencia en términos de que cualquiera puede hacer neurociencias más allá de su especialidad. Y en los laboratorios generalmente hay gente con diferentes especialidades. Y tampoco lo es desde los sistemas. Se estudia obviamente las conexiones, los neurotransmisores, pero también se estudia cómo lo social y cómo el contexto influye en nuestro cerebro, a diferentes niveles. Y uno de los avances interesantes de la neurociencia fue entender biológicamente que somos seres sociales. Nosotros necesitamos del otro. Su cerebro está cambiando al escuchar esta charla, aunque no les guste esta charla, aunque les guste, no importa, porque están en contacto con mi cerebro. Y mi cerebro está cambiando ahora porque estoy en contacto con su cerebro, con sus miradas, con sus expresiones. Yo estoy detectando si ustedes están atentos, si no. Estoy pensando qué decir para no repetir lo que dije y terminar en los minutos que quiero terminar. Nuestro cerebro no se puede entender aisladamente, se tiene que entender en contacto con otro cerebro. Somos seres sociales. Es tan importante entender esto que muchos piensan que nosotros somos humanos porque en algún momento de nuestra evolución fundamentalmente adquirimos la habilidad de vivir en grupos complejos. Y hoy sabemos que lo que más nos da bienestar es el contacto humano. E incluso el contacto humano tiene un impacto en la expectativa de vida. El estudio más largo de la psicología moderna, o de la psicología histórica en realidad, se hace en Harvard. Ellos, los investigadores, siguen desde hace décadas a chiquitos, desde diferentes niveles culturales y económicos de Boston, por décadas. Es más, es tan largo el estudio que varios directores del estudio se murieron y el estudio sigue. Y ellos encontraron, uno de los datos más fuertes que encontraron es que lo que más predice bienestar y felicidad en cierta manera, si la ciencia pudiera estudiar la felicidad, pero bienestar, no es ni la fama, ni la plata después de cierto nivel, ni el poder, es la capacidad de lograr contactos humanos profundos. Es muy importante tener contactos humanos profundos, pero también es importante conectarse con contactos humanos esporádicos. Por ejemplo, yo cuando entré tuve la alegría de encontrarme con unas chicas, que seguramente están acá, que nos saludamos. Y yo podría haber estado chequeando el celular y bueno, traté de conectarme en esos segundos. ¿A qué te dedicás? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué estás acá? Y eso me dio bienestar. O sea, no lo hice para seducir o por educación. Quizás lo hice por educación, pero también porque me dio bienestar. O sea, lo que quiero remarcar es que no solo es importante tener algunos contactos humanos profundos en la vida, amigos o familiares que contar, sino
disfrutar el contacto humano esporádico que todos tenemos cuando vamos a un bar y pedimos un café, cuando salimos, yo vivo en un edificio, cuando salgo y hablo con el encargado, podría salir y decirle hola, hola, apurado. Pero estar en contacto esporádico también nos da felicidad. Estos son datos de varios estudios que muestran que necesitamos del otro, que nuestro cerebro básicamente es un órgano social. Nuestro cerebro es un órgano social. Y no solo nos da bienestar tener contacto social y humano, sino que nos impacta en la expectativa de vida. Ustedes saben quizás que, seguramente, que las mujeres viven una década más que los varones en todo el mundo. Y si no me creen, vayan a mi pueblo a Salto y van a ver esta noche, que es sábado, a todas las viudas comiendo en el restaurante, porque están todos muertos los varones. Una de las viudas es mi mamá. O sea, las mujeres viven 8 o 10 años en todo el mundo más que los varones. Menos en Cerdeña y en algunos lugares de Japón. Y en Cerdeña no solo que los varones viven tanto como las mujeres, sino que ambos viven, o muchos viven 100 años, hay muchos centenarios en Cerdeña. Y el mayor predictor de la expectativa de vida en los varones de Cerdeña es el contacto humano, que tienen sociedades basadas en el contacto humano, en el contacto social. O sea, que hay datos, no quiero aburrirlo con esto, pero hay datos evolutivos que nos muestran que nosotros adquirimos este maravilloso cerebro que hoy todos disfrutamos, en parte por la complejidad social que alcanzamos en la evolución, a diferencia de otras especies. Aunque muchas especies necesitan contacto social. Los chimpancés viven en docenas. Los erizos tienen un cerebro más chico que los chimpancés y viven aislados. Los chimpancés tienen un cerebro más grande que los erizos y viven en docenas. Nosotros tenemos un cerebro más grande que los chimpancés y vivimos en Buenos Aires, en Quilmes, en Manhattan, en Shanghái. O sea, parte de por qué tenemos este cerebro se cree que es por la complejidad social que adquirió nuestra especie en la evolución. Pero además hay datos que nos dan la pauta de que estar en contacto con otros nos da bienestar y nos aumenta las expectativas de vida. Y esto y muchos otros temas más de la cognición social o de la social cognition, que es clave en el espectro autista, se conoce por las neurociencias. Y no viene a reemplazar nada. Las neurociencias cognitivas no viene a reemplazar nada, ni viene a sumar datos sobre temas, no solo de inteligencia social o emocional o del cerebro social, ni en el autismo, ni en el Asperger. Viene a sumar datos sobre temas que la civilización se ha preguntado desde siempre: ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la inteligencia? Estos temas siempre estuvieron en el debate de la civilización, sobre todo occidental, pero también en otras civilizaciones. Pero antes esto estaba restringido a filósofos, estaba restringido a líderes religiosos o a científicos en su oficina pensando. Hoy hay miles de científicos en todo el mundo, con muchos recursos, estudiando en red, porque están todos conectados, publicando en los mismos journals, contribuyendo, no tratando de reemplazar ni de ganar una batalla, contribuyendo con datos desde la ciencia a debates históricos en nuestra civilización. O sea que no hay que ver una amenaza en las neurociencias, hay que verla como una herramienta más, así como avanzó la genética en los últimos años, en las últimas décadas, como avanzó la cardiología, y nadie dudaría, si uno tiene un infarto, en ir a un lugar con las ventajas de la cardiología moderna, y si uno tiene una infección difícil, nadie dudaría en tomar los beneficios de la ciencia moderna y de los antibióticos, y si uno quiere viajar a otro país, no dudaría en tomar un avión y disfrutar de la modernidad y la ciencia. Hay que tomar que en el cerebro también se avanzó bastante en entenderlo desde la ciencia. Y no es una amenaza, no es una conquista, es un dato más.
También es cierto que como el cerebro humano es el órgano más complejo del universo, todavía la neurociencia no tiene una teoría general sobre el cerebro. Nos falta una teoría general sobre el cerebro. Y hemos avanzado en algunos aspectos, en detectar muchas condiciones médicas, en entender cómo decidimos, cómo surge la creatividad, sobre el cerebro social, pero nos falta una teoría general sobre el cerebro. Así que en eso hay que ser muy humilde, porque la neurociencia todavía no tiene una teoría general sobre cómo funciona el cerebro. Pero sí, y con esto quiero quizás dar lugar a algunas preguntas, para terminar la media hora más o menos que habíamos arreglado para que no se atrase mucho el día. Quiero decirles lo que sabemos sobre cómo tomamos decisiones. Y esto tiene que ver con todo, con la lucha de ustedes, como cómo los demás lo entienden a ustedes en la lucha que tienen y que van a tener y en la cual vamos a estar acompañándolos. Quiero contarles qué sabemos sobre cómo nosotros tomamos decisiones. Desde que somos chicos, vamos teniendo experiencias en la vida y vamos teniendo interpretación de esas experiencias. Nos vamos juntando con los vecinos, con los parientes, desde que somos chicos, con los chicos del barrio, con el colegio, vemos los programas de televisión o en la época mía que veían nuestros padres, ahora ya más diverso todo. Pero todas esas experiencias van construyendo esquemas mentales en nuestra mente. Son como anteojeras que usamos necesariamente para sobrevivir. Porque nuestro cerebro no cambió mucho. Y hace 40.000 años nuestros antepasados tenían un cerebro muy similar al nuestro. Y cuando un antepasado nuestro hace 40.000 años estaba en el bosque y veía una sombra, no se ponía a analizar racionalmente si la sombra podía pertenecer a un oso agresivo que lo podía matar, o si la sombra pertenecía a una rama del árbol alto que no significaba peligro. Él veía una sombra y automáticamente disparaba, nuestro antepasado. ¿Por qué? Y hacía bien. Porque si se ponía a racionalizar si las características de la sombra podía pertenecer a un oso agresivo que lo podía matar, o a una rama muy alta, si era un oso real lo mataba. Primer concepto, evolutivamente para nuestro cerebro, para nuestra mente, es más importante sobrevivir que la verdad. Segundo concepto, que puede ser interesante para su causa y su lucha, sobre cómo los interpretas a ustedes y sobre las verdades de ustedes. Las verdades, entre comillas, que tenemos todos. Evolutivamente, otra cosa que es más importante que la verdad es la necesidad de pertenecer a grupos, de pertenecer a una tribu. Y les voy a contar una anécdota que va a generar, puede ser un debate, pero no importa, les voy a contar igual. Y acá si a alguno le gustaba mi charla, por ahí no me gusta más, pero me voy a arriesgar. Hace unos años, Lancet, la revista quizás con New England más prestigiosa de la medicina, publica un artículo que sostenía que las vacunas producían autismo. Hubo un impacto en el mundo tremendo, porque nadie quería vacunar a los chicos, los médicos inclusive del mundo estaban cautos con esto. Luego, con el tiempo, hubo muchos trabajos científicos muy bien diseñados que mostraron que las vacunas no producen autismo. De paso les digo, las vacunas no producen autismo. Pero en el mundo quedaron muchas personas, incluso muchos médicos, con esta mentalidad de que las vacunas producen autismo. No solo que hubo muchos trabajos científicos, y que hay muchos trabajos científicos que muestran que las vacunas no producen autismo, sino que se dieron cuenta que el trabajo publicado que decía que las vacunas producían autismo fue un fraude. Lo expulsaron
al investigador de su ámbito laboral. Sacaron el trabajo científico de la revista, lo cual es excepcional. Los médicos acá saben que es excepcional. O sea que ya no hay duda que las vacunas no producen autismo. Hay evidencia científica que las vacunas no producen autismo. Sin embargo, en el mundo quedaron muchas personas, y quedan muchas personas, quizás algunos de ustedes, que piensan que las vacunas producen autismo. Y si uno va a esa persona y le dice, mirá, tenés toda la evidencia científica que esto no pasa, esa persona va a ignorar la evidencia y va a buscar a otra persona que piense como ella. Más importante que la verdad es pertenecer a un grupo social. Nos pasa en todo, nos pasa con la grieta también. ¿Por qué? Porque evolutivamente nosotros vamos, ahora les cuento un poco otra vez la historia. Desde que somos chicos vamos generando esquemas mentales. Los alemanes son todos honestos. Los porteños son todos agrandados. No importa si hay algún animal corrupto o si hay porteños humildes, que los hay. Pero yo crecí pensando que los porteños eran soberbios. Y como esos miles, el tío tal es así. Porque nosotros no cambiamos en miles de años. Y somos parecidos al antepasado nuestro hace 40.000 años que estaba en el bosque, que veía una sombra y no preguntaba si era de un oso, no se ponía a racionalizar si era de un oso o de una rama, disparaba. Nosotros tenemos también un sistema automático de toma de decisiones que usamos la mayor parte del día que nos permite sobrevivir. Porque no podríamos racionalizar permanentemente. Obviamente que tenemos la posibilidad de tomar decisiones lógicas, racionales, deliberadas, analíticas. Pero eso requiere un gasto energético. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, bueno, vamos a calcular cuánto es 7 por 4 dividido 3. Lo podemos hacer esa cuenta, pero va a requerir gasto mental. Podemos hacerlo una vez, pero no podemos vivir permanentemente en nuestra vida, porque decidir es lo que hacemos. Yo ahora estoy mirándola a ella y no lo estoy mirando a Matías, lo estoy mirando a él y no estoy mirando a ella. Estoy pensando qué voy a decir, qué no dije y cuándo voy a terminar por el tiempo que me dieron. O sea, la vida es tomar decisiones. Yo no podría racionalizar todo, porque no tendría recursos cognitivos. Los recursos cognitivos son limitados. Entonces, por suerte, evolutivamente, desarrollamos un sistema de toma de decisiones que usamos la mayor parte del día, que es automático, no consciente, con sesgos, con esquemas mentales, basado en emociones del momento, también en emociones previas, experiencias previas, aprendizajes previos, en un contexto que cambia. Y así vivimos, en piloto automático. A veces somos racionales, lógicos, deliberados, pero muy pocas veces, porque no tenemos recursos cognitivos para ser racionales. Entonces vivimos en un sistema automático. También el contexto influye cómo decidimos. De hecho, muchos en la neurociencia se preguntan, ¿quién decide si tenemos libre albedrío? Parece tonta la pregunta, ¿no? ¿Quién decide en su vida? ¿Deciden ustedes? Yo siempre que digo esto en televisión me confundo o mi mujer no lo entiende bien y tengo problemas. Ahora que no está mi mujer acá lo voy a decir. Yo trato de decir como ejemplo que uno decide cuándo y dónde se casa, pero no de quién se enamora. Mi mujer me entiende que no me enamoré de ella, pero bueno, es mentira. Yo dije, no, yo me enamoré de vos, pero ahí no decidí cuándo me enamoré. Después decidí dónde nos casamos, qué día, en qué iglesia, en qué... ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero ¿quién de ustedes decidió o va a decidir cuando se enamora? Si no sería fácil, me enamoro ahora, tac, de esta persona. Entonces muchos científicos cuestionan que tengamos libre albedrío. Es más, hay muchos científicos que piensan que somos seres biológicos que actuamos con el entorno y que no decidimos. Hay otros que piensan que somos totalmente racionales y la mayoría creo que pensamos, los científicos, que a veces tenemos libre albedrío, obviamente, a veces decidimos, yo decidí venir acá, yo decido tomar agua ahora, pero muchas veces no tenemos libre albedrío. El contexto influye en nuestra decisión. ¿Y quieren un ejemplo? En Alemania casi nadie dona órganos. 12% de los alemanes donan órganos post-mortem. En Austria todo el mundo dona órganos. 100% de los austríacos donan órganos. Es raro porque las culturas son diferentes, son parecidas, el idioma alemán se habla en ambos lados, la geografía es parecida, está en el mismo lugar de Europa,
Es como si los uruguayos donarían órganos y nosotros no. Es raro, porque el idioma es el mismo, la geografía es el mismo, el clima es el mismo, el mate, la hierba es el mismo. ¿Por qué? Bueno, con Alemania sacan el carnet de conductor, hay un formulario, y hay una frase en el formulario que dice: si usted marca con una cruz, acá dona los órganos post-mortem. Nadie hace nada, nadie marca y nadie dona. En Austria, cuando sacan el carnet de conductor, hay un formulario y una frase que dice: si usted marca con una cruz acá, no dona los órganos. Todo el mundo hace lo mismo, nadie marca, pero todos donan. O sea, cambió el contexto. O sea, que no decidimos ni cuando donamos órganos. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué de toda la neurociencia elegí algunos aspectos sobre cómo decidimos para mostrarles los avances de la neurociencia que se pueden aplicar a muchas cosas, y hay muchos avances además? Porque en su lucha van a tener que entender del gobierno que no entiende su causa, van a tener que ponerse en el lugar del otro, van a tener que tener empatía, decir qué piensa y qué siente esta persona para poder ayudar y entender mi causa. Uno tiene que ponerse en el lugar del otro y saber muchas veces que todos nosotros y el funcionario del gobierno, el filántropo, la sociedad, actúa con sesgos, y ustedes van a tener que trabajar para mejorar su causa, su gran causa, entendiendo que todos vivimos con sesgos. E incluso algunos tienen sesgo de la neurociencia. Es un error. La neurociencia es un avance de la ciencia que va a ayudar, va a aportar datos, pero no va a reemplazar, no es una amenaza a nada. Como no es la cardiología moderna, la oncología moderna, la infectología moderna, ni la tecnología moderna. Muchas gracias. Bueno, quizás podemos tener unas par de preguntas. ¿Querés que llevemos ese micrófono y vos contestás desde acá? Dale, como quieran ustedes. Hay otro ahí. Ah, Hay otro acá. Ahí arriba. ahora vamos. Ahora, arrancamos acá. Hola, Ángeles, de Rojas, así que somos coterráneos. Es cierto. Exacto, así que mis tías también están tomando, esta noche cenan solas. Sí, hay muchas viudas. Sí, hay muchas viudas en el campo, sí. Te retrotraigo un poco a lo que hablabas del cerebro humano que necesita socializar para mejorar. Eso fue lo que más o menos entendí de lo que explicaste tan sabiamente. El problema que tenemos, la mayoría de las madres que tenemos chicos con autismo de edad avanzada, es que los aíslan, los discriminan, hasta las propias familias. Yo no tengo cuñada, mis hijos no tienen, o sea, físicamente los tienen, pero no quieren tener contacto con él porque habla en neutro, porque habla solamente de Dragon Ball y porque vive en su zona de confort. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Que el cerebro de mi hijo no va a evolucionar porque solamente el único contacto familiar o de sociedad es el que tiene con el padre y conmigo? Porque en el colegio, digamos que lo respetaron, en otros lo ataron y le hicieron bullying. Pero ahora que terminó el secundario, es como que le cortaron los hilos y está solo y entonces su cerebro, ¿cómo va a evolucionar si no tiene un ámbito de sociedad, como decís vos? Muy buen punto. Déjame que te lea. Gracias. No, gracias a vos. Buen punto. Déjame que les voy a leer. Les conté que Setkovich hizo el libro este de Estigma de la enfermedad mental, el doctor Setkovich. Yo le hice el prólogo. Les voy a leer parte del prólogo, para que veas que coincido plenamente y después te voy a contestar tu pregunta. Pero voy a decir. La cantidad de personas que sufren trastornos cognitivos y conductuales aumenta en todo el mundo. Bueno, doy datos de esto en el mundo. Es la principal causa de discapacidad, las condiciones del cerebro, digamos. La principal causa, más que el cáncer y más que la enfermedad cardiovascular. Y acá planteo para que veas que coincido, y te voy a dar una visión, porque lo digo acá también, de cuál es la lucha que tenemos que hacer.
A pesar de estas impactantes cifras, sigue existiendo hoy un fuerte estigma sobre ellos. La discriminación, la incomprensión, la angustia y el miedo se originan principalmente en el desconocimiento. Y ese temor se expresa en los diferentes modos de exclusión que sufren y se suman a la dramática situación de tener que atravesar la condición, exclusión en la escuela, de los grupos de amigos, de las reuniones familiares, de los trabajos. Lo vemos también en la mirada pavorosa que señala al diferente cuando se manifiesta algún síntoma de estas condiciones. Asimismo, el desconocimiento propio ajeno hace que se sienta vergüenza. Como si tener un trastorno cognitivo conductual fuera una marca de debilidad o de haber cometido una falta. Todo esto favorece a que se pierda tiempo valioso en tratamientos sin fundamento, en que se demore la consulta con el especialista y que se llegue a intervenciones de base científica. Así que comparto plenamente esto, y hay que luchar contra el desconocimiento. El desconocimiento es el verdadero enemigo, porque esto produce sesgos, como expliqué, la gente actúa con sesgos. Entonces, tenemos que educar. El camino es, para la sociedad, la educación. Y para tratar en el futuro la condición con más evidencia científica, la investigación científica. Pero ese es el camino, es educar, educar y educar. Pero comparto plenamente lo que decís. Bueno, la última pregunta, sí. Buenas tardes, doctor. Soy mamá y profesional, la mamá de Angelito, Claudia Di Puerto es mi nombre, y quería hacerle una pregunta un tanto abarcativa. Creo que en este grupo está muy en cuestión. El uso del aceite de cannabis para aquellas personas que tienen la condición del espectro autista sin que tengan epilepsia refractaria, y cuál podría ser el perjuicio cognitivo en caso de usarse y no correspondiese. Gracias. Sí, bueno, qué pregunta, ¿no? Acá hay varios expertos, así que se puede hacer. El cannabis no es inocuo. Digamos, hay que tener en cuenta que produce modificaciones cerebrales, de neurotransmisores, del sistema. Eso no quiere decir que uno con psicoeducación podría legalizar en la sociedad el uso o no, digamos, pero no es inocuo, el primer concepto que quiero decir, no es algo que... Pero con respecto a las aplicaciones médicas, hay que tener mucho cuidado. La mayor recomendación que yo daría es no leer los diarios sobre esto, sino ir a un especialista, que en la Argentina hay muchos buenos, y que el especialista les cuente un poco la evidencia científica, porque en varios temas de neurología, te respondo como neurólogo general, vienen al consultorio pacientes desesperados por el uso del cannabis en diferentes situaciones que ellos leyeron en el diario, pero no tiene evidencia científica. En muchos lugares se está haciendo el uso en situaciones muy específicas y ante situaciones muy detalladas. Y a veces la gente en general, cuando lee medios de comunicación, entiende que es un uso generalizado. Así que lo que yo recomiendo, para no entrar en detalles que siempre se pueden llevar a confusión, es que uno vaya a un profesional experto en el tema y le va a decir la evidencia de la situación. Tanto en esta condición como en otras, que es una consulta frecuente nuestra. Es una de las obligaciones del médico educar basado en la ciencia. Por eso es importante volver a creer en el especialista. Muchas veces nos informamos más por los medios de comunicación que por los especialistas, y en la Argentina tenemos muy buenos. Bueno, muchas gracias.